Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo con la idea de desarrollar un cuadro usando la historia para usarlo como base para buscar un acercamiento entre todos, una unidad que nos permita dialogar, debatir sobre cómo cambiar el mundo, atrevernos a adoptar la utopía de cambiar el mundo, pero creo yo que ayuda muchísimo tener un cuadro y ese cuadro le estoy apostando a la historia del mundo, que es lo que estamos haciendo en la línea de un mundo nuevo con una revisión de 2500 años de historia. Eso vendría en el siguiente programa. Y en este programa es el México de Morena, también historia, pero más en la perspectiva de la historia de México y cómo encaja en la historia más grande, la historia global. Creo que nos ayudará mucho si tenemos la esencia de esta historia en ambos círculos, el círculo global y el círculo nacional de México. Obviamente estamos hablando también de Estados Unidos, pero de una manera de los temas sociales, vamos, los programas, pero vamos a tratar de vincularlos todos en un futuro cercano y esa es la apuesta. No perdamos de vista siempre, la idea es cambiar el mundo, no vamos a darle vueltas al asunto, es una utopía, es un atrevimiento aún hablar del tema. Todos me dicen que es una locura, que no se puede, pero bueno, cada quien tiene sus convicciones, yo tengo las propias y por eso lancé este proyecto para presentarlo al mundo, sobre todo de habla hispana y también de habla inglesa, ya que pues domino el inglés y en su momento vamos a también hacer programas en inglés. Bueno, en esta ocasión tenemos el tema de la esencia de la historia de México. Estamos repasando la reforma, ya hablamos de Benito Juárez. Este sería el tercer programa, la tercera parte de Porfirio Díaz y el porfiriato. Porfirio Díaz y el porfiriato. Es impresionante el cuadro que nos permite ver este sector, este segmento, mejor dicho, de la historia de México en la segunda transformación llamada la Reforma, donde vemos un cuadro, pero mejor descrito no se puede, de lo que es una dictadura. Es un personaje que para llevar a cabo lo que quiere prácticamente secuestra todos los vínculos, todas las avenidas de democracia a nivel municipal, estatal y no se diga federal. Así es que si queríamos un cuadro más claro de lo que es una dictadura, pues en Porfirio Díaz Mori lo vemos. Esa es lo que estamos entendiendo poco a poco. Así es que, sin más, vamos a entrar en materia en este tema que nos ocupará hoy, para el tema de hoy. Muy bien, pues la idea es seguir hablando parte 3 de Porfirio Díaz y el porfiriato y vamos a retomar como siempre usando el PowerPoint. Muy bien, pues vamos a entrar en materia entonces. Muy bien, pues de nuevo la presidencia de Porfirio Díaz Mori y el porfiriato. En lo externo, para conseguir el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos, Díaz reestructuró las relaciones diplomáticas y les abrió los recursos nacionales. Entre ambas naciones existían problemas de diversa índole, la deuda exterior mexicana, el paso de tribus indígenas y ladrones de ganado a territorio mexicano y el de las tropas que los perseguían. La existencia de una zona libre de impuestos que México había abierto en su frontera con el fin de atraer colonos y el contrabando que ello generaba y la migración de trabajadores mexicanos a territorio norteamericano. A pesar de ello y gracias, entre otras cosas, al pago de la deuda y de compensaciones y a las facilidades brindadas a los inversionistas, en 1878 Estados Unidos reconoció al gobierno de Díaz y esto consta en la nueva historia mínima de México. A partir de 1879 promovió Díaz las invasiones pacíficas, visitas de empresarios norteamericanos a México para estimar el potencial de negocios que podían ofrecerles al país, que podía él ofrecerles al país, el país. En 1883, ya no siendo presidente, visitó ese país, lo que le permitió relacionarse con empresarios y especialmente con militares, todos veteranos de la guerra de secesión y aún de la guerra con México, como Ulysses Grant, Philip H. Sheridan, William Palmer, John F. Brisby, John F. Foster y Edward C. Ord, interesados en emprender negocios redituables en México. Esto está haciendo Porfirio. Ahí públicamente se pronunció por un tratado de reciprocidad con Estados Unidos. Fue entonces, según Jorge H. Jiménez, ya citado, cuando Díaz, se abre comillas, se dejó seducir por el espíritu de empresa del capitalismo moderno, cierra comillas, y él mismo comenzó sus negocios privados al amparo del poder político hasta llegar a ser un miembro, se abre comillas, de la nueva clase empresarial, o sea, la naciente burguesía nacional, cierra comillas, sobre la que ejerció liderazgo hasta su salida del gobierno. También de los estadounidenses aprendió a evitar el escrutinio público de sus negocios particulares y mejor convirtió a su hijo en uno de los principales empresarios de su régimen. ¿Qué les parece esta conducta de Porfirio, verdad? Seguimos.
Con este nuevo espíritu, ya de vuelta a la presidencia de la República, Díaz implantó cursos obligatorios de economía en los planteles profesionales públicos para enseñar sobre beneficios del capitalismo y sobre la inversión privada. Comenzó a hacer grandes concesiones a los inversionistas norteamericanos, en primer lugar, la de los ferrocarriles, que a lo largo del Porfiriato se fueron concesionando y construyendo por el norte de México a Laredo, pasando por San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, pasando por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Silao, León, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua. Por el oriente, a Manzanillo, pasando por Toluca, Marabatío, Acámbaro, Morelia, Zamora, La Piedad y Guadalajara. En el Istmo, el ferrocarril interoceánico Veracruz-Coatzacoalcos, Salina Cruz. En el sureste, el ramal Mérida, Campeche, Muna, Valladolid y Peto. Así también se autorizarían otras concesiones entre algunas ciudades como las vías México-Acapulco y México-Tampico, inconclusas. Muy bien. Al efecto, se irían construyendo empresas mexicanas, entre comillas, aunque la mayoría de sus miembros fueran extranjeros, con derecho de explotación por 99 años. Los contratos más importantes se firmaron con las compañías de Estados Unidos James Sullivan, Simmons y Camacho y David Ferguson. Díaz también aceptó el pago de indemnizaciones por daños sufridos durante la rebelión, reconoció la deuda externa, dio permiso a estadounidenses para adquirir bienes raíces en la frontera y se comprometió a la pacificación de la misma. El 11 de abril de 1878 obtuvo el ansiado reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos. Antes se lo habían otorgado España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Al final de este primer periodo, reanudaría relaciones con Francia. Para Díaz, al igual que para muchos de sus contemporáneos, él, se abre comillas, progreso, mejor dicho, entre comillas, fue la consigna más importante, pero para alcanzarlo debía existir, entre comillas, orden. Se requería de estabilidad política para que la inversión y la inmigración extranjeras trajeran este progreso anhelado, cuyos beneficios paulatinamente irían permeando al conjunto de la sociedad mexicana. Por eso, orden y progreso, entre comillas, fue el lema de su gobierno y su imagen personal fue la del restaurador del orden, el dictador, entre comillas, honrado, capaz de conducir con mano férrea a México por la senda del progreso. Así se podrían aprovechar las oportunidades favorables al desarrollo económico nacional que el mundo ofrecía. Debían otorgarse ventajosas concesiones al capital extranjero, someterse a una rigurosa disciplina la fuerza de trabajo nacional y construirse una infraestructura interna para hacer redituable la inversión extranjera. El tiempo de la política terminó con el triunfo de Juárez. Ahora se necesitaba, se abre comillas, poca política y mucha administración, cierro comillas. Aunque en realidad forjar la base de poder en que se sustentaría el régimen porfirista requirió de mucha política de parte del futuro dictador. La época de Díaz fue de gran transformación económica para la mayor parte de los países. La industrialización disminuía el costo de los productos manufacturados y demandaba grandes cantidades de materias primas. El ferrocarril, el barco de vapor y el telégrafo bajaban los costos de intercambio de mercancías. Se desarrollaba un sistema financiero mundial basado en el patrón oro, que permitía el flujo de capitales e inversiones cuantiosas. Asia y África enfrentaban la expansión del colonialismo europeo. Latinoamérica formalmente independiente, repito, Latinoamérica formalmente independiente, se encontraba en medio de la lucha económica entre Estados Unidos y Europa. En este contexto, en México surgía una economía moderna dedicada a las exportaciones que convivió con una economía tradicional y de consumo dependiente del exterior, una sociedad dual, un pequeño grupo de privilegiados nacionales y extranjeros y una mayoría pobre estratificada en forma abigarrada social y geográficamente. Una cultura anajenada que identificaba la civilización con el afrancesamiento. Voy a repetir esa última línea. Una cultura enajenada que identificaba la civilización con el afrancesamiento. La ideología liberal y la filosofía positivista justificaron la vinculación de dependencia con las metrópolis en aras de la civilización y del progreso. Repito, la ideología liberal y la filosofía positivista justificaron la vinculación de dependencia con las metrópolis en aras de la civilización y del progreso. Asimismo, las ideas de Herbert Spencer acerca del darwinismo social
legitimaron la desigualdad, la discriminación y el racismo, de modo que se consideró un mal necesario la represión de todos aquellos de, entre comillas, inferior capacidad que obstaculizaran el progreso, como los sindicatos, los campesinos libres y los indígenas. La dictadura Díaz no fue un fenómeno exclusivo de México. Margarita Carbó, en su escrito Oligarquía y Revolución, señala, se abre comillas, el resultado político más notorio de este ingreso latinoamericano al mercado mundial capitalista es el surgimiento del autócrata reformador o tirano honrado que comienza su carrera como caudillo popular y termina instaurando una dictadura que, aunque personalista o de partido, irá consolidando el Estado nacional, aunque en varios países como Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador se manifiesta un fenómeno similar durante la misma época. Díaz, en su modelo más acabado, concluye Carbó, aunque Díaz sí participó personalmente en muchos negocios asociados con empresarios nacionales y extranjeros, lo que desdice el mito del tirano honesto, entre comillas, que aún pretende adjudicarle sus descendientes. Leo de nuevo. Aunque Díaz sí participó personalmente en muchos negocios asociados con empresarios nacionales y extranjeros, lo que desdice el mito del tirano honesto que aún pretenden adjudicarle sus descendientes. Sin embargo, Paul Garner, en el libro Porfirio Díaz, considera que Díaz, a diferencia de otros dictadores latinoamericanos, fue el único presidente mexicano del siglo XIX capaz de controlar al ejército y de eliminar la amenaza de nuevas intervenciones de militares en la política. Asimismo, no careció de compromisos ideológicos, pues nunca abandonó su compromiso aparente con el liberalismo constitucional, pese a su pragmatismo y cinismo con que concebía la política. Por ejemplo, su declarada oposición, entre comillas, en principio, a la reelección y su continuación en el cargo, se abre comillas, obligado por su sentido del deber y responsabilidad públicos, se cierra comillas, lo cual le impediría solucionar el problema de su sucesión y provocaría su caída. Daniel Cosío Villegas, en su escrito Trasfondo Tiránico, no le otorga a Díaz ese mérito, abro comillas. De nuevo ha sido en esto cruel la historia con la América hispánica. Después de haber logrado introducir las formas de una organización política liberal y creado el tipo de mandatario ilustrado que un gobierno así exigía, cambió el contenido de la democracia al ser invadida por el capitalismo extranjero, que creó la mentalidad moderna de masa, pero no las condiciones del bienestar general. La obra del dictador tiene poco o ningún mérito personal. El tirano es un mero agente de intereses ajenos a él que lo usan exactamente como se usa una herramienta cualquiera, digamos un martillo para remachar un clavo. Tuve, tuve que subrayar este párrafo porque es un párrafo que es, ¿cómo decirlo?, impresionante de lo que sucede con aquellos políticos que se entregan al extranjero y prácticamente se vuelven un instrumento, ya que los oligarcas, digamos, inversionistas extranjeros secuestran prácticamente todo la economía del país al que secuestran, valga la redundancia. Vale la pena volverlo a leer. Le pediría, si gusta, que pause el video y lo lea. Este párrafo es increíble. Así, la dictadura de Díaz condujo al país a una nueva dependencia y a acentuar su atraso dentro de un proceso capitalista que se extendió a toda América Latina. Según Friedrich Katz, en La Guerra Secreta en México, se abre comillas, en las décadas finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, los países latinoamericanos fueron absorbidos en grado cada vez mayor por el frenético desarrollo del capitalismo mundial. Bárbaro. Hacia 1914, 7.567.000.000.000 de dólares de capital extranjero habían inundado las economías latinoamericanas y no se le veía fin a esta ola de inversiones. Por un lado, qué bueno, pero esto en ningún sentido transformó a dichos países en sociedades industriales análogas a las de Estados Unidos o Europa occidental. Por el contrario, ello sirvió para consolidar la dependencia respecto del extranjero y acentuar las características de subdesarrollo que aún quedaban como herencia del régimen colonial español y portugués. Barbaridad. La exportación de materias primas baratas, la importación de productos industriales caros, el control por compañías extranjeras de algunos de los sectores más importantes de la economía, las enormes diferencias en los niveles de riqueza,
la concentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de latifundistas, un ingreso per cápita global mucho más bajo que el de los países industrializados, un sistema educativo rezagado que daba por resultado un alto grado de analfabetismo, todos estos factores en diverso grado prevalecían en la mayor parte de América Latina. Sí, progreso, pero ¿a cambio de qué? En contraste con su acción política de unificación, conciliación y negociación, Díaz también impuso la estabilidad mediante una brutal represión. Desde su primer periodo presidencial hizo realidad para sus opositores el dicho español de que para los enemigos acérrimos, el encierro, el destierro o el entierro. Fue implacable contra quien cuestionaba su poder o consideraba un peligro para el logro de sus fines. Así acabó con las insurrecciones lerdistas en Piedras Negras y Matamoros en 1878 y con los levantamientos militares en Sonora, Baja California y Tepic. Fue notable el fusilamiento sumario el 25 de junio de 1879 de un grupo de lerdistas levantados en Tlacotalpan, que se apoderaron del buque Independencia y que fueron aprendidos en el puerto de Álvaro. La ejecución fue ordenada por el gobernador veracruzano Luis Mier y Teherán, a quien Díaz envió un telegrama con la instrucción mátalos en caliente. Como años más tarde declararía en 1908 el periodista Krielman, diciendo, Díaz pensaba que, se abre comillas, para evitar el derramamiento de torrentes sangres, fue necesario derramarla un poco. La sangre derramada era mala sangre. La que se salvó, buena. Además, estableció una guardia personal que eliminaba a sus enemigos políticos que escapaban de la acción judicial. La misma dureza para restaurar el orden tuvo contra la misma dureza para restaurar el orden tuvo contra bandoleros, ladrones y asesinos a quienes se aplicó la ley fuga. Y de inmediato los policías rurales ejecutaban agarraban a quienes agarraban cometiendo un delito, entre comillas, infraganti. El mismo Bulnes, porfirista convencido, calculó que mediante esta ley fueron ejecutados no menos de 10,000 personas durante la dictadura. El ejército, los cuerpos rurales y la policía se reorganizaron y profesionalizaron para despolitizarlos. El ejército, reducido y comandado por militares leales, siguió dependiendo de la Secretaría de Guerra y Marina, en tanto que los cuerpos rurales fueron asignados a la Secretaría de Gobernación para equilibrarlos. Así se consideró que las diversas fuerzas servirían mejor a la dictadura y la explotación despiadada de las masas de trabajadores del campo y ciudad. Por su parte, los escasos empresarios nacionales se alinearon con los extranjeros en contra de los trabajadores. Los caciques locales obtuvieron nuevas prebendas a cambio de sumisión al poder central y las autoridades locales fueron sustituidas por los jefes políticos, entre comillas, que ejercían el poder discrecional e impunemente. Para Romana Falcón, en Los jefes políticos, vicio y virtud, los jefes políticos fueron el medio más eficaz para someter a municipios, comunidades y personas al poder de Díaz. Al efecto, se abre comillas, se abre cita, las jefaturas tuvieron 3 facultades determinantes, las relativas a la posesión y propiedad de tierras, bosques y aguas en el campo, donde vivía la inmensa mayoría de los mexicanos, sus atribuciones sobre la conformación del poder armado gubernamental, lo que podía significar decisiones de vida o muerte, y su deber de mantener la tranquilidad pública, en su caso, con auxilio del ejército y de los rurales, así como los representantes más directos del poder y la dominación estatal. Los jefes políticos pactaban, conforme a las condiciones de cada lugar, sus decisiones y acciones, de modo que se mantuviera la estabilidad del régimen porfirista. La libertad de prensa quedó en letra muerta. Periodistas como Filomeno Mata, Daniel Cabrera y los hermanos Flores Magón serían muchas veces encarcelados en las prisiones de Belén y de San Juan de Ulúa por manifestar opiniones adversas al régimen establecido. Publicaciones críticas como el Diario del Hogar, El Amigo del Pueblo, La Alianza de los Obreros, El Obrero y El Hijo del Ahuizote serían clausuradas y sus impresores detenidos. En contraste, los periódicos oficialistas, como el Imparcial, el Siglo XIX, el Universal y La Patria, pagados por el gobierno, condenarían toda desobediencia civil, justificarían la represión y llenarían de elogios a Díaz.
De este modo, Díaz fue capaz de tener una alianza entre la oligarquía local, el capital extranjero y los militares para establecer un gobierno ordenado y sistemático, con marcado tinte militar, orientado a proteger a las clases dominantes, especialmente a los inversionistas extranjeros y hacendados, a costa de la masa carente de todo. El régimen político resultante fue, en la forma, una democracia legal con derechos individuales, división de poderes, federalismo y elecciones periódicas, y en la práctica, autoritarismo y centralismo de todo el poder en la persona de Díaz, perpetuación en la élite porfirista, paralización de toda movilidad política y social, restricción de las libertades ciudadanas y represión constante para los opositores. Así se inició en México la más eficaz dictadura modernizadora de toda América Latina. Increíble este renglón, hay que leerlo de nuevo. Así se inició en México la más eficaz dictadura modernizadora de toda América Latina, que propició un espectacular desarrollo del país. Una dictadura que, según Elisa Speckman en el Porfiriato, se abre cita, significaría avances en la consolidación del Estado-Nación y transformaría la economía, la sociedad y la cultura mexicanas, pese a su legado de vicios políticos y de profunda desigualdad económica y social. Un paréntesis, se refiere a la presidencia de Porfirio. Un paréntesis, Manuel González. A finales de 1880, Díaz realizó elecciones presidenciales. En un principio se inclinaba por Justo Benítez como sucesor, pero finalmente cambió su decisión. Los candidatos fueron Manuel González, su compadre, que perdió un brazo en la batalla del 2 de abril, el licenciado Justo Benítez, seguidor de Díaz en la política y en sus rebeliones, el licenciado Ignacio L. Vallarta, el general Trinidad García de la Cadena, el licenciado Manuel María Zamacona y el general Ignacio Mejía. Resultó electo Manuel González y Díaz ocupó la Secretaría de Fomento. Manuel González continuó la política porfirista, logró la construcción del ferrocarril de la capital a Estados Unidos y estableció la primera institución de crédito oficial, el Banco Nacional Mexicano. Reconoció la deuda inglesa mediante una negociación muy desventajosa para el país y promulgó reformas a la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que provocó que más del 80% de las comunidades perdieran tierras en favor de las haciendas y un nuevo impulso a la concentración de la riqueza. Esto por Castañeda Garza Diego, que dice Desiguales, una historia de la desigualdad en México. Asimismo, promulgó un código de la minería en el que se asimiló la propiedad del suelo al subsuelo, lo que significaría la explotación petrolera por extranjeros. En 1881, Díaz comunicó al gabinete presidencial para ser electo gobernador de Oaxaca. Ese mismo año, fallecida su primera esposa, se casó por la iglesia con la joven Carmelita de 17 años, hija de Manuel Romero Rubio, un prominente lerdista. Antes se retractó por escrito y en privado de haber apoyado las leyes de reforma. Ocupó la gobernatura del 1 de diciembre de 1881 al 27 de julio de 1882. Durante su mandato saneó la hacienda pública, construyó el puente sobre el río Atoyac, introdujo el alumbrado en la capital del estado, fundó la Escuela de Artes y Oficios, inauguró una sucursal del Monte de Piedad y promovió la construcción del ferrocarril de Tehuantepec. Después de unos meses de licencia, dejó el cargo el 3 de enero de 1883 para volver a ocupar la Secretaría de Fomento. A mediados de abril siguiente, Díaz hizo un viaje turístico, entre comillas, para varias ciudades de Estados Unidos y el 26 de mayo fue recibido por el presidente Chester A. Arthur en Washington, D.C. Así, constató que contaba para su reelección con el apoyo del gobierno y de poderosos empresarios norteamericanos. Acá se vuelve a instaurar, o mejor dicho, entramos a otra sección llamada Instauración del Porfiriato y será el último párrafo y esto lo retomaremos en el siguiente programa. A su regreso al país, Díaz promovió una campaña de desprestigio al presidente González por su, entre comillas, corrupción y de ensalzamiento de su propia figura para que la gente anhelara su regreso a la presidencia. Entre comillas, compitió en las elecciones y, entre comillas, ganó nuevamente la presidencia para el periodo 1884 a 1888. El 1 de diciembre de 1884 rindió la protesta correspondiente. Aquí nos detenemos y de aquí partiremos en el próximo programa, nuevamente agradecidos por su sintonía. Ojalá que como yo esté disfrutando estos programas y que más que nada despierten o más bien nos den una visión de lo que ha sido la esencia de la historia de México, porque queremos llegar al México actual,
al México de Morena. Y no solo eso, involucrarnos y no solo eso, soñar con la utopía de cambiar el mundo. Pásela muy bien, pásela muy bien. Nos vemos en el próximo programa.